Muy buenas noches, saludamos a toda nuestra querida audiencia una vez más, miércoles 22 horas en la Escuela Bíblica de Ayudar. Hoy seguimos con estas clases de orientación en las raíces hebreas, así que le damos la bienvenida a todos los estudiantes y a todos los amigos, hermanos que hoy se han acercado para compartir este tiempo de enseñanza. Y no queremos quitar más el tiempo, queremos presentar desde Rosario, Argentina, a nuestro queridísimo profesor Cristian Cifuente. Bienvenido, Cristian, buenas noches, esta es tu audiencia. Buenardo, Marcelo, gracias por ese saludo, por esa recepción siempre tan amorosa, tan cariñosa, brother. Gracias por los que están aquí hoy, gracias por su asistencia, por su esfuerzo, por dar lo más caro y valioso que tienes en tu vida. No es tu coche, no es tu casa, no es tu dinero, es tu tiempo, porque el tiempo no lo vuelves a recuperar. Si tienes dinero y lo gastas, lo puedes volver a ganar, pero el tiempo no lo puedes volver a recuperar. Entonces, que tú apartes un tiempo para aprender de las cosas del cielo y que nos des la oportunidad de llegar a tu casa, a tu hogar, para poder enseñarte, para mí es un enorme privilegio. La verdad que me siento bendecido de poder tener semejante audiencia y con unas ganas de aprender. Así que saludos a todos. Les pido que si pueden silenciar un poquito los micrófonos, por ahí puede haber alguna intervención. Y así que bueno, estamos empezando esta clase. Bien, ¿qué puedo decir? He estado en las clases que hemos estado tratando acá en la asociación y la verdad que unos maestros de primera, de buen nivel, excelentes, tienen unas aptitudes tremendas para poder educar. Entonces a veces cuando te toca vos decís, me toca, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo abordamos esto? Porque semejantes monstruos enseñando, pues sí, Señor, dame gracia para poder explicar algo y poder llevarle lo mejor que tengamos de la cosecha que el Eterno nos ha dado. Así que bien, es bueno que tengan a lo mejor algo para anotar y bueno, va a estar grabada también la clase, así que le invitamos a que puedan tomar notas si pueden y a poder preguntar al final. Voy a dar un tiempo para algunas preguntas. Bien, hoy es una clase, por así decirlo, introductoria de cómo abordar el texto bíblico. ¿Sí? Hay ciertas cuestiones que necesitamos saber. La Biblia es un compendio de libros, ¿sí? De escritos. En ellas hay, como siempre digo, hay distintas cosas. Hay parte de historia, hay partes de metáforas, hay partes que son profecías, hay partes que son simplemente, uh, por así decirlo, parábolas que nos enseñan mayal, una indicación para darnos a entender una cosa. Hay hipérboles, por ejemplo, cuando dice el salmista que estaba quebrantado y estaba llorando, dice que inundó su cama, entonces eso es una exageración. Entonces, bajo ese contenido es que está escrita la Biblia. ¿Sí? Debemos desmitificar un poco ciertas cosas para poder abordar el relato bíblico. ¿Y por qué digo desmistificar ciertas cosas? Es porque a veces nos vamos a la Biblia, ¿sí? Y abordamos el texto de una manera incorrecta, primero con prejuicios, primero con unas ideas preconcebidas, comenzamos a leer el texto bíblico. Pero sin embargo, cuando nos damos cuenta que esa no es la manera correcta, sino que debemos abordar el texto de acuerdo a que fue escrito en una época, en una cultura, bajo ciertos dictámenes en su época, ciertas costumbres que hoy en día no las entenderíamos, y a través de aproximadamente 1000 y algo de años fueron recopilados estos escritos que hoy tenemos y que le llamamos Biblia. ¿Sí? Una de las Biblias de traducciones que más entendemos en Latinoamérica es la Reina Valera. De hecho, hace poquito estuve en una charla que me invitaron por WhatsApp y había uno que decía, la Reina Valera es la más grande versión que ha habido y es la Inmaculada, es el dedo de Dios escribiendo en castellano. Bien, le digo yo, lo que pasa es que no se escribió en castellano, se escribió en hebreo, porciones de arameo y en griego. Entonces el muchacho me dijo como que no le gustó, pero le digo, bueno, no es lo que a mí me guste, no es lo que a nosotros nos guste, es lo que es. Entonces, vamos a aprender sobre interpretación bíblica. Vamos, Marcelo, si tengo, a ver, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Muy bien.
Taratán, tatán. Bien, ahí está, interpretación bíblica. ¿Pueden verlo? Si no, si me dicen que ya estoy compartiendo, me siento feliz. Y si no, también me siento feliz, pero me gustaría que Sí, ustedes lo sí, sí, entiendan. se ve Bien, perfecto. listo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo debo interpretar la escritura? ¿Sí? ¿Es un libro mágico? ¿Es un libro que si yo hablo del Salmo 91, me va a ayudar a que nada me perturbe en la noche? ¿A que haya un terremoto y yo esté ahí parado y la casa no se caiga? ¿A que haya una tormenta y un árbol no me vuele el techo de la casa? Muchas veces y en muchos lugares, lamentablemente, hay que decirlo y con forma de introducción, la gente piensa que es un amuleto, ¿sí? Es como diciendo, yo pongo este amuleto acá, abierto en un salmo, y en este salmo Dios me va a proteger porque yo creo en ese amuleto. Quiero decirle que no es así. La Biblia o el texto bíblico es un contenido y que no es vaca por el cuero, no es árbol por las hojas, ni tinta por lo escrito, sino que es palabra, ¿sí? Dada por hombres que han recibido, ¿sí? A través de su inspiración divina, a través de su claridad de las cosas que ellos vivían y de su contexto cultural, de cómo comprendían las cosas de acuerdo a lo que ellos entendían que Dios le habló, que Dios le dijo. ¿Sí? Usted va a escuchar mucha gente que dice, y Dios me dijo, y porque Dios me dijo, y porque Dios me dijo que te dijera, que te diga, que te diré. Bueno, para que os vamos a entender que la profecía más segura es la escrita y es el contenido de la Biblia o de la escritura, tanto desde antes de la era común, llamada el Tanaj, y después de la era común, por así decirlo, en el primer siglo en adelante, los llamados escritos de los primeros discípulos, lo que conocemos comúnmente como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a abordar algunas palabritas para la comprensión lectora. En el transcurso de tus lecturas y ejercicios vas a encontrar muchas veces la palabra exégesis y sobre todo exégesis bíblica. Algunos dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué es exégesis? ¿De dónde sacaste esta palabra? Suena extraño, porque no es común, no es algo que vos, a ver muchachos, dame una exégesis de tu texto. A ver, ¿qué dice la exégesis del cuento de Caperucita Roja? No. Pero en el estudio bíblico vas a encontrar muchas veces esta palabra, exégesis. Y como nosotros vamos a aprender a interpretar la escritura, y en estas dos clases vamos a tratar de ayudarlos un poquito a que podamos entender, ¿sí? Y si no entienden algo, van a tener derecho a preguntar y vamos a poder responderles. Si no podemos en esa clase, lo haremos después, para que todas las dudas con respecto a esto puedan ser clarificadas. ¿Qué es una exégesis? ¿Por qué suena tan extraño? Es una palabra de origen griego, como muchas de la teología y en las demás diversas ciencias, ¿no? ¿Qué significa lisa y llanamente una explicación? Es decir, si vamos a aprender la exégesis bíblica, vamos a aprender la explicación bíblica de lo que dicen los textos. ¿Y por qué usar, entonces, por qué no usamos directamente explicación? Y bueno, buena pregunta. Lo que pasa es que a lo mejor se mantuvo exégesis para diferenciar una explicación con los elementos más sencillos que una explicación con elementos complicados, una explicación muy, por así decirlo, esquematizada para una explicación más sencilla. Entonces, esta exégesis significa tener un orden, una explicación de los textos. Para explicar el texto se analiza de muchos factores y muchas maneras que debemos analizarlo. Y me gustaría que ustedes puedan anotar esto y lo anoten con un remache así, ¡tac! Y se lo claven para que no se lo olviden más. Porque usted aprende esto y esta manera de empezar a abordar el texto bíblico y yo le aseguro que no se va a olvidar más. ¿Qué herramientas tenemos que tener para los estudios? Muchas herramientas. ¿Y cuáles son? Primero, saber en qué idioma fue escrita para poder tener el contenido original del texto, ¿sí? Para poder saber lo que dice la etimología de la palabra, que es una parte. Luego tenemos que hablar sobre los hallazgos de acuerdo al tiempo y a la época que determinan, ¿sí? Esos escritos como hallazgos arqueológicos, papirológicos. Hay que ver las lecturas que hay sobre esos textos, las traducciones de esos textos también, las comparaciones de textos antiguos
y datos de la historia. Es decir, debemos tener una herramienta que hoy le llamamos ciencias bíblicas, que nos ayudan a poder entender, primero, el lenguaje de la Biblia, y segundo, poder entender qué significa el texto. Porque muchas veces que cuando abordamos un texto, si no comprendemos el momento sociocultural, si no entendemos el contexto inmediato o los textos en su mismo contexto, es decir, el texto anterior y el texto posterior del relato, no vamos a entender nada, porque nos parece algo incomprensible. ¿Por qué? Porque fue escrito en otro tiempo, en otro idioma, con otras costumbres. Ahora, imagina tú, no sé, a Pedro, ¿sí? Y decirle, Pedro, mándame un WhatsApp. Si tú retrocedieras el tiempo y le hablaras con tu terminología, no me entendería. Le diría, Pedro, me clavaste el visto, flaco. No te va a entender. O piensas que, a veces la gente piensa que, pero la Biblia hablaba de los celulares, la Biblia hablaba de los ovnis, la Biblia hablaba de los cohetes. No, la Biblia seguro hablaba de esta pandemia, de este virus que salió. No, muchachos, la Biblia fue escrita para una época, un tiempo, bajo esa cultura y esa historia. Ahora, nosotros lo que tenemos es una relectura y una aplicación de este tesoro maravilloso que tomar los antiguos y que podemos hoy enriquecernos con ellos para poder tener una fe elevada, una ética y una moral elevada. Y eso lo vamos a entender paso a paso. Es decir, que una explicación, ¿sí?, menos voluminosa, es decir, que no tenga demasiada explicación muy grande, no significa que, que no sea verdadera o que no sea acertada. ¿Por qué? Porque simplemente una exégesis quiere ser una ayuda para meterse más profundamente en el origen y en el significado de los mensajes del texto. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos los datos para leer y hacer hablar la Biblia? ¿Por qué necesitamos la arqueología? ¿Por qué necesitamos la papirología? ¿Por qué necesitamos aprender un poco del idioma? ¿O por qué necesitamos esa herramienta de saber el contexto, de saber la época, de saber la cultura? Porque es la única manera de entender lo que nosotros estamos leyendo. Y vuelvo al mismo ejemplo anterior. Si tú retrocedieras del tiempo y te fueras con toda la tecnología, ¿sí?, y no le va a poder decir, como te lo dije hace un momento, che, Pedro, me clavaste el visto, che, no me entró tu WhatsApp, alcanzame el pendrive. No lo entienden porque son términos de nuestra época y de nuestra cultura. ¿Qué es cultura? Algo que nosotros cultivamos con el tiempo. Es decir, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de vivir, cómo crecimos. Por ejemplo, en Perú tiene una cierta cultura para desayunar y para comer, en Chile otra, en Argentina otra, en Uruguay otra, en Europa otra, en Brasil otra. Es decir, somos lo que la cultura, lo que cultivamos, eso vivimos y eso somos, y de acuerdo a esos matices que nosotros estamos recibiendo, es como nosotros estamos formados. Y justamente la Biblia lo debemos entender de esa manera, ¿sí? Todos nosotros comprendemos, solemos interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, a las personas a partir de los sentimientos, de los conocimientos, de la experiencia, de las vivencias y de las creencias, y aún de nuestra manera de creer también. Nuestra educación, la cultura de nuestro país y continente, nuestro origen familiar, religioso, son algo así como los lentes que nosotros vemos y que leemos todo lo que ocurre acá. Por ejemplo, mira, hay un dicho en Chile que se dice, y me lo dice a veces mi prima, tengo mi prima Cecilia Cifuentes, a veces cuando hablamos me dice, oye primo, que soy seco para tirar frases. Entonces, en cualquier otro país, decir, eres seco para tirar una frase, tú entiendes, no tiene calidad para tirar frases. Pero sin embargo, al usar esa terminología chilena, ¿sí?, me está diciendo, que eres bueno para tirar frases. Pero en un contexto leído rápidamente, con un lente fuera a la cultura chilena, decir, que eres seco para decir frases, pareciera que no tuvieras fluidez, que no tuvieras sustancia, que eres malísimo. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que leer la Biblia bajo los lentes adecuados para poder entenderla. Es la única manera que nosotros vamos a poder entenderla de una manera joya, como dicen acá en Argentina, perfecta, de calidad. Entonces,
como nosotros tenemos unos lentes para ver lo que sucede a nuestro alrededor, nuestra realidad, en nuestras noticias, porque si tú ves, yo a veces escucho algunos otros canales de noticias de otro lado y a veces usan términos que yo estoy perdido como pingüino en el desierto, ando perdido, porque escucho algunos términos que si bien yo me familiarizo con muchos hermanos, con muchos amigos de otras naciones, hay términos que no conozco y a veces en las noticias lo expresan y uno no lo entiende. Por eso, a la vez, las palabras, los dichos, la forma, los fonemas, la forma en que nosotros nos comunicamos van cambiando y nosotros debemos adecuarnos a ese cambio. En cambio, la escritura, ¿sí?, tiene un formato y una forma que fue en su tiempo, y bajo esos lentes siempre nosotros debemos entender y percibir lo que estaba sucediendo en ese contexto. Bien, a ver, vamos a la otra. Asimismo, debemos abordar el texto bíblico poniendo ¿qué lentes? Los lentes hebreos. ¿Por qué? A ver, algunos me dicen, no, dice, porque nosotros, los X congregación, tenemos la verdad. A ver, hay una situación que yo expliqué el otro día. Permiso, voy a tomar este desodorante. ¿Lo ven? ¿Sí? Si yo enfoco, mire, si ustedes no lo van a poder ver ahí porque no tengo forma de verlo, pero ¿ven esta forma? Esta forma es un rectángulo. Si yo le enfoco una luz así, ¿sí?, yo voy a ver una sombra rectangular. Pero si yo lo enfoco así, ¿lo ven? Si lo enfoco de este lado, yo voy a ver una sombra redonda. Entonces, a ver, si yo tengo un cilindro, pero si yo lo enfoco de esta manera y veo la sombra de lo que yo estoy enfocando, y veo un rectángulo, pero si alguien enfoca de este lado y sale la sombra de este lado, voy a ver un círculo. A ver, ¿cómo explico esto? Es decir, el cilindro es la verdad. Este foco que enfoca y ve el rectángulo simplemente está viendo su manera de ver las cosas. Y este otro que enfoca desde acá y ve un círculo es porque lo está viendo bajo su óptica y bajo esa precisión. Pero en realidad no es ni un círculo ni un rectángulo. En realidad lo que yo tengo y la verdad es un cilindro. Entonces, para poder ver no un rectángulo, no un círculo, yo tengo que ver la escritura con los lentes hebreos. ¿Para qué? Para poder entender un cilindro completo. Desde un lado vas a ver rectangular, del otro lado vas a ver circular, pero en realidad vas a entender el cilindro. Entonces, para entender un texto bíblico, ¿qué debemos hacer? Siempre, siempre analizarlo, hacer una exégesis sobre el texto de una manera con lentes de hebreo. Si alguien deja de jugar un poquito con el pizarrón, por favor. Bien, debemos situarnos en la fecha, en el lugar, en el contexto cultural, la situación política, el contexto de las palabras, a quién va dirigido el mensaje, quién fue el emisor del mismo. En este curso ustedes van a poder utilizar las herramientas necesarias para descubrir el texto bíblico. Empecemos notas para estudiar y seguir en la siguiente lección cómo abordar el texto bíblico. Bajo esta introducción que yo le estoy haciendo, ¿sí?, y no los quiero aburrir porque tengo un montón de hojas más para poder analizar ciertas cosas, esta pequeña introducción, ¿para qué se las di, mi amado? Para que tengamos en claro las secuencias, cómo abordar y en definitiva terminamos, es decir, usar los lentes correctos. ¿Por qué? Porque la escritura es hebrea. Bajo una mente hebrea está escrita y hay términos hebraísmos. Todos los que escribieron eran hebreos. Los discípulos, el mismo Jesús era judío y hebreo. Y quienes le siguieron con sus enseñanzas eran hebreos. Es decir, no podemos abordar de otra manera el texto si no es con los lentes de hebreo. Ahora, ¿qué puedo decirles? Vamos a mirar un texto sencillo, pero muy sencillo, que todos ustedes se familiaricen. Y vamos a usar una versión, la Reina Valera, ¿sí? Vamos a compartirlo. Bien. ¿Se ve? No. No. Cargando. Ahí, a ver. Ahí está. Ah, no.
No es esta. Ahora sí, ¿eh? Pero no, a ver. No, no es esta, tranquilo. Aceptar, para, tranquilos. Acá está. Bien. Acá vamos. Disculpen, pido disculpas por... Ahí está. Muy bien, ¿ahora lo ven? Díganme Sí, que sí. sí. Muy bien. Bien, un texto muy simple. Juan 5:39. Reina Valera 1960 dice: escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y eso las que dan testimonio de mí. Va, simple. Todo lector lo ve, y muchos predicadores lo ven, y hasta el día de hoy he visto en redes sociales que toman este texto para decir: muchachos, tienen que estudiar la Biblia, porque en ella van a tener vida eterna y eso las que dan testimonio del Mesías. Sin abordar el texto en griego, sin abordar ahora otra versión, pareciera, si yo le doy una lectura suave así, no voy a entender lo que dice. Porque dice escudriñad, ¿sí? Por el fonema o por la forma en que se está expresando, nosotros estamos entendiendo como que nos está mandando a estudiar la escritura. Pero mirá lo que dice: porque a vosotros os parece, como te manda a estudiar, porque a ustedes les parece, que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el texto, por así decirlo, en el texto más acertado, la palabra no debería ser escudriñar, sino escudriñáis las escrituras. O sea, ustedes estudiáis las escrituras, ¿sí? Porque a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cómo vemos esto? Es simplemente en su contexto. Mira, y te voy a leer la nueva versión internacional. Dígame si se está viendo, mis estimados, por ahí quiero estar seguro que lo vean. Sí, profesor. El mismo versículo en la nueva versión internacional, ¿sí? Dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Quién estaba hablando? El Mesías. ¿Sí? Y acá está la claridad del texto. Su contexto inmediato, posterior, nos aclara de que esto no está hablando. Porque dice el versículo 40: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Entonces cambia totalmente el texto, no nos está mandando a estudiar. Es decir, cuando tú veas que te ponen ese cartelito y te dice escudriñad la escritura, o te mandan a estudiar la escritura, el texto no manda eso. Hay un montón de textos que te dice que hay que estudiar, que hay que leer, que hay que guardar la palabra, pero este texto no lo dice. ¿Por qué no lo dice? En su contexto, y aún en el idioma que nosotros podemos tener como una de las copias más originales que tengamos, nos dice: escudriñáis las escrituras, ustedes estudian la escritura, como esta nueva versión internacional lo traduce perfecto. Es decir, les decía a los estudiosos de esa época, a los religiosos de esa época, que estaban en contra del mesianismo de Yeshua, de Jesús, les decía: ustedes estudian la Biblia, ustedes ven la Torá, ustedes estudian el Tanaj, ustedes están estudiando los escritos, con diligencia, encima estudian una y otra vez, van a seminarios, pagan cuotas, están ahí, pero piensan que en ella tienen la vida eterna, y eso es las que dan testimonio a mi favor, decir de que yo soy el Mesías. Pero les quiere decir: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tener esta vida. Es decir, les dijo: ustedes estudian la Biblia, si piensan que en ella tienen vida, ellas son las que dan testimonio de mi vida, del Mesías, le dijo Jesús. Sin embargo, son tan duros de cabeza que no quieren venir a mí para poder tener vida. ¿Entienden cómo cambia el significado tras una buena interpretación? Entonces, vamos a entender, y algo que yo vivo diciendo, y a veces parece repetitorio, y a veces lo repito una y otra vez, porque cuando tú repites una y otra vez, las cosas te las acuerdas. Un texto. Repite conmigo, tú que estás ahí calladito, me parezco pastor ya. Repite ahí conmigo. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, es muy simple. Todo texto tiene su contexto inmediato, su contexto
cultural, su contexto, se le llama situación vital del texto. Y esto pasa muchas veces con la profecía, porque hay tantas profecías en la Biblia, y a veces vieron que oye, venden por ahí una cajita del horóscopo creyente. ¿Lo han visto ustedes? Que hay una cajita que dice pan de vida. ¿Sí? Perlas. De las perlas de la fe o pan de vida, que le llaman. Viste que saca un texto bíblico. Y cada vez que saca un texto bíblico son todas bendiciones. Nunca te va a salir Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, que han dejado el camino del eterno. No dice eso. Dicen promesas, pero a veces, ¿sí?, la gente toma el texto y toma ese pancito como si fuera, no sé, el horóscopo sagrado del eterno para su vida, y se aferran, y a veces está hablando de otra cosa en el contexto. Que no digo que es malo, ¿sí? Pero hay gente que lo toma como si fuera el horóscopo divino del cielo, y esto me va a pasar hoy. Entonces, lo que quiero decir es que un texto siempre debe venir acompañado del contexto. Eso es importantísimo, mi estimado. En este caso, solo que necesitamos ver otras versiones y el contexto inmediato y nos aclara el panorama. Esto es el contexto. Repita ahí conmigo, así se acuerda. El contexto, es decir, lo anterior y lo posterior. Bien, en este curso vamos a intentar aclarar un poquito de los versículos más oscuros o mal interpretados, bajo la que la interpretación correcta, bajo la que la explicación correcta. ¿Por qué? Porque ya aprendimos lo que era exégesis. Bien, voy a dejar un poquito por acá, dejo de compartir. Me dijo un amigo hoy que me enseñó algo muy importante y me dijo, Cristian, a veces menos es más. Entonces, yo digo, ¿cómo es esto? A veces menos es más. ¿Qué nos pasa a cada uno de los que estamos encargados de enseñar? Queremos agarrar, los queremos rambos. Y pensamos que mientras más textos demos, vamos a dejar más tranquila a la gente. No. A veces cuando menos damos, más claridad podamos dar, porque estamos abordando algo específico. Entonces, yo quiero sintetizar hoy, tengo un montón de texto ahí para aclarar, pero yo quiero darle hoy la oportunidad a todos los que están acá que puedan hacer alguna pregunta sobre lo que estamos viendo y sobre lo que dimos sobre la exégesis. No me vengan a decir, Cristian, ¿qué dice la cuarta bestia Apocalipsis? Porque ese es otro tema que lo podemos tratar, no hay problema. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo abordar el texto bíblico. Pero antes de darle la oportunidad, que yo a veces hablo mucho, ¿sí? Y me funciona a veces más rápido la lengua que las neuronas, a veces si hablo demasiado. Espero que se me entienda y que tenga un buen léxico yo para explicarles de lo que trato, intento a veces de hacer, pero a veces la emoción me gana. Vamos a ir a un texto, busquen ahí en su Biblia, ustedes que no se lo voy a mostrar en pantalla, sino para no aburrirlo. Me gustaría que vean Primera de Reyes, se lo voy a parafrasear. Primera de Reyes 12, del versículo 12 al 15. ¿Sí? Ahí nos va a hablar, y por esto le quiero decir que es importante ver el contexto y la interpretación de la Escritura. Ya le expliqué el texto de Juan, ahora quiero dar un pequeño detalle sobre Romanos. ¿Y por qué no lo paso en pantalla? Por no aburrirlo, porque si no estoy todo el día ahí en la pantalla, yo soy feo, pero bueno, no hay problema. Yo siempre le dije a mi esposa, soy feo, pero tengo encanto. Entonces, lo que les quiero decir es que ahí en ese libro de Segunda de Reyes, ¿sí? Primera de Reyes, perdón, 12, versículo 12 al 15, Isaac está accediendo, bienvenido todos, vengan nomás, no hay problema. Entonces dice ahí y relata cuando muere Salomón. Salomón, toda la gente piensa que, wow, era un rey macanudo, un crack, un gurú, un 6-6, era lo mejor allá arriba, ¿sí? Venía Dios, después venía Salomón. Entonces, claro, el hombre más sabio, vemos la interpretación cuando él va a la decisión de las mujeres y cuando pasa lo del hijo, lo del hijo, y él dice, bueno, pártanlo por la mitad, de la mitad cada uno, y dice, wow, qué sabiduría que tiene. Pero no vemos la otra parte de Salomón. Salomón, para poder construir el templo, puso cargas muy pesadas sobre Israel y sobre todos los que tenían dominio. O sea, sobre todo, no solo sobre los de Israel. Se le puso un yugo pesado, pero la gente lo hacía por amor,
porque le subió los impuestos, porque dice, bueno, bajo ese impuesto le va a hacer la casa de Dios, va a ser el templo. Entonces la gente, wow, vamos a adorar a Dios, y como la gente ama a Dios, y como la gente ama las cosas divinas, la gente da, se desprende, porque para Dios, tomá, te doy todo. No importa, me quedo endeudado 10 años, pero no pasa nada, yo lo doy para que Salomón construya el templo. Pero Salomón construye el templo de 200 metros cuadrados, hace un par de casas de 400 y más grandes metros cuadrados, o sea, el doble del templo, y le dio más lujo que al templo, pero la excusa era, vengan, paguen impuestos, paguen tributo, para poder construir el templo. ¿No les suena parecido eso? No quiero hablar de nadie, ni en general, pero este tiempo a veces pasa. Necesito tal cosa para algo y en realidad nunca se cumplió. Pero bueno, menos mal que eso no pasa acá en ayudar, así que usted dé nomás con alegría, hasta que le duela, de un amigo. No, usted puede dar y apoyar porque acá se ve y es transparente todo lo que se usa, usted encima ve a los chicos, la comida, así que bueno, les invito a que puedan aprovechar este texto para ver. Pero ¿qué pasa? La gente dice, muere Salomón, viene Robán. Listo, no sé cuántos hijos habrá tenido Salomón, tiene un montón, tenía 1000 mujeres, pobrecita, las 1000 suegras. Qué dolor de cabeza ese hombre, por Dios. Creo que eso fue lo más terrible de Salomón. Pero bueno, lo demás es historia. Entonces, este hijo, uno solo, derecho al trono. Perfecto, estimado, está muy bien. ¿Qué hace Robán? Robán dice que en vez de que las tribus de Israel del norte, ¿sí? Él se va a Siquem, donde hay ciertas cosas bíblicas que aparece Abraham, bueno, José fue enterrado ahí, bueno, Jacob, hay un montón de una historia hermosa. Ahora, dice que en vez que el pueblo venga, él fue. O sea que, ¿por qué? Porque David era el rey del sur, de la tribu de Judá. Si bien había algunos de la tribu del norte que estaban viviendo ahí, pero el territorio estaba dividido. Él se va un poco para allá y, bueno, quiere como congraciarse con los ancianos, con los jefes, qué sé yo. Y dice que se acercan a él, y se acerca a Jeroboam también, dice que escuchó que estaba ahí Román, se acercaron, y le dice, bueno, le dice, mirá, ya que tú, y esto quiero explicarlo, que acaba la cuestión, yo hice toda esta introducción para esto, dice que le dijo, mira, tu padre, le dicen a Robán, nos dio mucha carga, y bueno, la verdad que ha sido muy pesado el yugo que dio tu papá. Por favor, fíjate si nos sacó un poquito las cargas, nos bajó un poco los impuestos, viejo, porque estamos muertos, ya no vamos mal, los negocios no están muy bien, qué sé yo, esto, por acá, por allá, los comercios, la tierra, estamos cansados, la verdad que nos costó un poco, está dura la mano. Esto de la pandemia nos jodió un poco, no podemos vender mucho, no estamos generando. Fíjate qué puede hacer, ya que venís nuevo, vine del sur, vos sos el sureño, venía acá al norte, danos un poquito de changüí, diría el argentino, ¿no? El changüí, eso es una palabra argentina del norte. Nos da un poquito de oportunidad. ¡Tá! Se dice, ¿qué dice Robán? Dice, bueno, aguanten un poquito, dame 3 días para yo pensar a ver qué le respondo. Entonces dice que va, convoca a los ancianos, los sabios que eran de su padre, entre comillas, que hizo bien, se acercó a los sabios y dijo, bueno, a ver, ¿qué me puede decir qué le podemos decir estos ancianos a mí, que yo estoy recién empezando a reinar, soy pibe, soy joven? Y los ancianos dicen, mirá, anda con humildad, anda a decir que sos siervo, qué sé yo, que le va a servir, que le va a bajar el impuesto, va a estar todo bárbaro, te van a querer, te van a amar, te vuelven a votar como rey, vas a ser figura nuevamente, vas a ser el Messi de la selección acá en Israel. Bueno, eso le dijeron al anciano. Pero Robán tenía su cierto amigo, su círculo íntimo, los cumpa, ¿ah? Eso que siempre están de joda con vos y que te da confianza, pero que a veces no te cantan la justa. Están como, imagínate, hijo de un millonario, rey Salomón, no tenía necesidad, luego andaba con cosas de oro, tenía lo que sea. Me imagino la parafernalia que habrá tenido ese tipo. Ahora, le va y le pregunta a los amigos jóvenes, che, ¿qué puedo hacer? Mirá, esto me están diciendo que le baje los impuestos. ¿Qué le dicen sus amigos y qué consejo le dan? Un consejo que hizo que el reino, ¿y por qué digo esto? Porque por una mala interpretación, por una mala decisión y por ir un mal consejo, se divide el reino del norte y el reino del sur. Dice que le dijo a un amigo, mira, ese dedo más pequeño tuyo, dile así, mi dedo más pequeño es más grande que los lomos de mi padre Salomón. Entonces, claro, uno ve, el lector simple, va a decir, le dijo algo pequeño, pero en realidad, y acá estamos sobre todo a gente adulta, lo que le dice es un eufemismo y es una composición literaria para expresar una grosera definición de estos amigos de Robán, si que le dan un mal consejo y que Robán toma ese mal consejo,
y lo mandaron a pasear, tomátela de acá, no quiero saber nada, y se fueron, el reino del norte y el reino del sur se dividió, agarraron sus tierras y se fueron. Y Roboam tuvo que salir corriendo, porque si no, pobrecito. Ahora, ¿qué quiso decir? ¿Qué dijeron los amigos? Que tu dedo pequeño es como el lomo de Salomón. Hay un dicho muy vulgar en Argentina que no lo voy a repetir, pero ¿qué le quiso decir? Que el miembro viril de Roboam, ¿sí?, era más grande que aún la espalda de Salomón. Entonces el tipo, como diciendo, yo soy más fuerte, tengo más potencia, ¿no? Si mi padre le puso 10 pesos impuestos, yo le pongo 20. Si le cobraron 200, yo le cobro 400. Y el tipo se hizo el malo, se hizo el macho, se fue delante de la gente. ¿Y qué provocó? Porque el tipo, se ve que Salomón tuvo muchas mujeres, pero nunca se ocupó de sus hijos, no se ocupó de educarlo. O sea, el pecado que él llevó después y todo lo que se desvió, llevó a que un hijo no fuera inteligente, no fuera sabio. Quizás tenía conocimiento de algunas cosas, sabía que iba a ser el rey, tiene que haber sido un tipo más o menos preparado. No lo dice la Biblia, pero está ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos aprender a entender estos eufemismos que aparecen en la Escritura. Y esta clase y la clase posterior, yo les voy a ayudar a darles pequeña herramienta para que ustedes lo puedan entender. Otro ejemplo más, y vamos a las preguntas de la Biblia rápido. ¿Vieron cuando estaba escondido Saúl en la cueva? ¿Y vieron que dice que él cubrió sus pies? Justamente, también es un eufemismo. Significa que fue al baño. Entonces, decía, cubrió sus pies. Claro, era la manera de no decir esa palabra grosera. ¿Sí? Y hay algunos que no son eufemismos, pero que las traducciones lo han puesto como tal para no ser tan grosera la verdad. Y siempre repito este texto que a mí me encanta. Porque uno lee la Biblia Reina Valera, dice, ¿qué nos fascinó? Oh, Gálatas insensatos, que habiendo comenzado por el Espíritu, habéis terminado en la carne. Y saben que el texto, en su etimología y en su comprensión lectora del texto original, no dice así, no dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? No, le dice, hey, Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién le puso espejito de colores para empezar bien y terminar mal? Yo, qué terrible lo que... Es que así hay muchas expresiones en la escritura. Y eso no es que se le caiga a lo sagrado, es lo real. Pero a veces las traducciones lo traducen de una manera suave para que nosotros no sea tan grosera al lector. Bien, esta es la primera clase y con esto, muy bonito, se lo acabo de aclarar a ustedes para que ustedes lo puedan entender. Ustedes pueden, no sé si Marcelo puede tomar las preguntas, no de a uno, y que sean referente al tema. Me parece que en el chat hay, no sé, veis como 12 comentarios, no sé si veo todo bien. Estimado Marcelo, ¿puedes abrir el micrófono así podamos hablar? Sí, 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 estamos viendo. A ver. De todas formas, son todos estudiantes de la casa, así que de manera ordenada ellos ya saben que pueden o levantar la mano o pedir la palabra. Así que cualquiera que quiera hacerlo lo puede iniciar. Ahí está. El hermano Rodrigo levanta la mano, entonces le damos la palabra. Bien, Rodrigo, te escuchamos. Hola, buenas. Buenas a todos. La pregunta mía es, ¿cuál es el peligro? Sí, ¿cuál es el peligro de malinterpretar las escrituras? Y por causa de malinterpretar las escrituras se crea una doctrina falsa. Esa es la pregunta. Que uno termine dentro de una doctrina falsa por causa de malinterpretar las escrituras, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, bien, Rodrigo, gracias por tu pregunta. Mira, increíblemente lo que tú dices ha hecho que dentro de la rama del judaísmo haya cientos de diferencias de opinión. Dentro del cristianismo hay diferencias también de opinión. Entonces, ¿cuál es el tema? Es poder hacer un análisis
completos de la Escritura de una manera inteligente, racional y espiritual de ella. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que también es un libro espiritual, que si bien es la legislación de Israel, y bajo sus interpretaciones, sus leyes de moral, ética y conducta, tiene que ver con que esos principios y esos valores son para elevarnos a una vida santa, justa, piadosa, y que podamos honrar a Dios con nuestros actos. Entonces, a veces, justamente el ejemplo que di, ¿te acuerdas del cilindro? ¿Sí? Yo tengo un cilindro en realidad, y que por un lado es circular y por el otro lado vos lo ves rectangular, pero en realidad es un cilindro. Entonces, si vos lo ves de un lado, lo vas a ver rectangular; si lo ves de otro, lo vas a ver como un cilindro. Ahora, nadie puede decir que tiene la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque puedes tener tu verdad, otro puede tener su verdad, y está la verdad. Porque decir que es un círculo es una verdad. Decir que ves un rectángulo es una verdad. Pero la verdad de la verdad de las verdades es que es un cilindro. Entonces la Escritura debe ser comprendida bajo los lentes hebreos. Y hay ciertas cosas que nosotros debemos entender que no fueron literales, y que también hay una composición teológica. Y eso debemos entenderlo de una manera correcta. Cuando digo una composición teológica, por ejemplo, el relato de Génesis, el relato de la serpiente, el relato de Adán y Eva, todos ciertos relatos que no están y que no corroboran historia, tiene que ver con una construcción teológica que dice una verdad, y lo importante es la verdad que dice y la verdad que nos enseña. Y esto es importante entenderlo, Rodrigo. Ahora, hay mucha gente que hace separaciones y que dice esto es así y yo me separo. Por ejemplo, mira, mucha gente ni siquiera entiende el bautismo. Entonces hay ciertas congregaciones que dicen, no, hay que bautizarse con un poquito de agua. No, hay que bautizarse en una pileta, y se tira para atrás. No, otro dice, hay que bautizarse en una pileta, pero se tira así agachado derecho para abajo. Otro dice, no, se tira en la pileta, pero se tira para adelante. Otro dice, no, no es una pileta ni agüitas percidas, sino que tiene que ser en un río. Bueno, se van a un río. Si no, un río no importa, no tengo ríos, tengo un mar. Bueno, entonces se hace en el mar. Bueno, pero ¿para dónde es? ¿Para adelante, para atrás, para abajo, para arriba? ¿Cómo es? Entonces, entre esas cuestiones, por la falta de enseñanza y por la diversidad de percepción de la Biblia, se generan esas ramas y esas discusiones teológicas tan absurdas, que lo único que han hecho en la vida es alejarnos del eterno y acercarnos a la discusión, pero no a la unión ni a la actividad. Mira, yo pude estudiar la Escritura de todos los idiomas, de todas las formas, ser el mejor exegeta o el mejor expositor de un mensaje bíblico, pero si yo no lo vivo, si yo no lo practico, si yo no practico la misericordia, la piedad, la bondad, el amor, el perdón, a ver, es muy difícil, ¿sí?, vivirla, porque hablarla cualquiera habla, hasta los políticos hablan bonito. El tema es vivirlo. ¿Has perdonado? ¿Sabes perdonar? ¿Sabes decir me equivoqué? Porque somos buenos para juzgar, y sobre todo los que están predicando, lo que enseñamos, oh, pecador, te mandaste una, te mandaste otra. Pero, a ver, ¿qué empatía tenemos contra aquel que cae? ¿Qué dice la Biblia cuando un hermano cae? Dice, vosotros que sois espirituales, ¿apalearle? No. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? ¿Juzgadle? No. Vosotros, dice, que sois espirituales, que encontraste a un hermano en una falta, dice, restauradle. Entonces el fin de la comunidad del Eterno es que nosotros podamos ser uno, ¿sí? Podemos tener un ejat, tenemos una unidad, que nos amemos en amor, en fe, que no dejemos pasar el enojo y la ira y el rencor, ¿sí? Que, que podamos perdonarnos, podamos amarnos, podamos tener empatía. Porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que está en el liderazgo y que enseña, pero ¿cuánto tiempo le das para poder escuchar a tu alumno? Porque a veces tenemos un error los que enseñamos. Pensamos que hablar mucho es lo que Dios nos mandó. No, tenemos 2 oídos y una boca. Tenemos que escuchar más, porque hay gente con necesidad. Y si nosotros tenemos de este lado el privilegio de poder enseñar y el privilegio de poder educar, debemos aprender a escuchar mucho más, ¿sí? A veces yo tengo muchos grupos que me han invitado, y yo muy complacido,
pero a veces no puedo participar en todos, ni puedo hablar mucho. Están viendo que si quieren ayudar, puedo hablar mucho porque estoy muy ocupado con mi trabajo. Pero créanme que los audios que me mandan y todas las cosas que me preguntan, yo las atiendo. Y cuando son cosas importantes, las atiendo y las respondo. ¿Sí? Porque yo creo que como comunidad somos todos importantes. Tanto el que está liderando, el que está enseñando, como el que está escuchando. Y necesitamos atendernos unos a otros, porque es una red, es una unión. Bueno, ya me estoy predicando. Bien. Gracias, Rodrigo. El profesor Johanan quería hacer, antes de darle a Festo, que levantó la mano, quería agregar algo. Profesor Johanan. Sí, saludos a todos, bendiciones, ¿me escuchan? Sí, sí, Johanan. Sí, aquí rápidamente para no quitarle tiempo a las preguntas. Muy importante el tema que está explicando el profesor Cristian, y el problema de interpretar mal las escrituras lleva a problemas más graves, y sumamente graves. Cuando digo sumamente graves, son sumamente graves, y se los voy a explicar un poquito para que ustedes tomen en cuenta. Es muy importante que tomen nota de la clase del profesor Cristian de este miércoles y el próximo, porque la interpretación lleva a muchos problemas que son gravísimos, ¿ok? El texto de Mateo 19, verso 12, ¿ok? Vamos, le voy a leer la Reina Valera para que ustedes vean el problema que hay aquí. Dice así rápidamente. Mateo 19, 12 dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ok. Vamos a citar un texto, una traducción hebraica, Nuevo Testamento, conocida como el Código Real, ¿ok? Sus bases textuales son manuscritos más antiguos que se establecen como la autoridad por el hecho de ser más antiguos, ¿ok? Después, en otro momento, se puede dar una clase acerca de variantes textuales según las versiones, ¿ok? Pero le voy a citar esta versión antigua. Dice así, el mismo texto de Mateo: porque hay hombres fieles, no dice eunucos, sino fieles. ¿Okay? Un eunuco, una persona que se castra o que nace así de sencillo. Porque hay hombres fieles que recibieron esto desde el vientre de su madre, pero hay otros que tienen que esforzarse por ser fieles para no ser escándalo a los hombres, mientras que otros tendrán que batallar con todas sus fuerzas para alcanzar este nivel de fidelidad, porque así lo exige el reino de los cielos. Todo judío que quiera vivir a esta altura, que acepte el reto. Es decir, el principio que se maneja aquí, sencillamente, es una carta dirigida básicamente a judíos, y está tratando de 3 niveles de santidad, ¿ok? 3 niveles de santidad. ¿Qué pasó con el texto adulterado de la Reina Valera, de esa variante allí? Que lamentablemente un personaje conocido como Orígenes, una de las autoridades máximas de la teología cristiana, que toda persona en el mundo del cristianismo sigue. Orígenes, una de las autoridades máximas de la teología cristiana, es acusado de haberse autocastrado gracias a que este texto fue adulterado. Y él, siguiendo este tipo de espíritu de martirista, o de automartirizarse por medio de este texto adulterado, él mismo se castró. Esta es la acusación que se le imputa a Orígenes, uno de los padres de la iglesia. Fíjense lo grave: por una variante textual, lamentablemente, por no querer recuperar la savia hebrea de las escrituras, volver a la raíz hebrea de las escrituras y de la fe bíblica, este personaje, Orígenes, llegó a ese extremo. Y este tipo de problema, este es un ejemplo, estimados, esto es un ejemplo solamente. Hay otros ejemplos de manipulación y de opresión dentro de la fe que usan gracias a que las variantes textuales y el texto de las escrituras sagradas fueron adulteradas.
Bien, quería Muy bien. aportar esa partecita ahí. Muchas gracias. Muy buen aporte. Ahora está nuestro hermano Festo, que tiene levantada la mano, y después el profesor Harold. Festo, te escuchamos. Sí, bendiciones, buenas noches, profesor Cifuentes, profesor Marcelo. Saludos para todos. Dos preguntas en uno. Bueno, antes que nada, excelente la exposición que está dando profesor Cristian y la anterior que se dio acerca de la divinización de Jesús. Excelente. La primera es, bueno, yo tengo poco tiempo en el estudio desde este contexto. Obviamente tengo una mente abierta y dada al estudio serio, con la humildad del caso, desaprender para aprender. La primera sería, profesor Cristian, ¿cuál es la diferencia de dos palabras, que es tardío y temprano? Ya que últimamente oigo mucho estas dos palabras, más que nada cuando se atiende algún escrito, ¿no? Sea este Nuevo Testamentario, y también a veces del Antiguo Testamento. Esa es la primera. Y la número dos es, considera y recomienda importante que todos quienes estamos haciendo estos estudios desde esta perspectiva, estudiemos un poquito el contexto cultural babilónico, es decir, la influencia que Babilonia tuvo con todos los escritos que ahora tenemos. Y se lo pregunto, reitero, porque, repito, me estoy dando cuenta de muchas cosas que si no se entiende la influencia que Babilonia tuvo con Israel en el exilio, entonces vamos a seguir careciendo, ¿no?, de la comprensión bíblica que nos acerque más a los acontecimientos correctos. Gracias de antemano y buenas noches. Bien. Muchas gracias, mi Cristian. estimado Festo. Bien. Importantísimo, como decíamos, y la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de eso, de que acabas de preguntar. Con respecto a que no solo después del exilio, porque hay que ver una Biblia antes del exilio, durante el exilio babilónico y post el exilio babilónico. Hay un cambio. Entendamos que sufrió Israel como un cambio, una metamorfosis, una adaptación. Por ejemplo, en primer lugar vemos algunos aspectos politeístas, luego vemos enoteístas, y al final vemos, después del exilio, ¿sí?, un monoteísmo muy arraigado y muy firme. Pero aún así, después de esto, después de la muerte de los apóstoles, los escritos fueron muy modificados y fueron tocados por un montón de filosofías y por cosas que los que no entendían y no tenían una raíz hebrea complicaban el asunto y lo deformaban. Con respecto a la cosecha que hablas, que es temprano y tardío, se ve que hay muchos que están hablando de profecías, quizás, Festo, pero eso tiene que ver con un tema de siembra y cosecha. Mira, hay mucha claridad con respecto a eso, porque Israel era un pueblo agrícola, ¿sí? Y sepan o no sepan, ¿sí?, ustedes, todas las fechas de Israel y todas las fiestas tenían que ver con siembra y con cosecha. Entonces, esas fiestas que se hacían solemnes cada año, tenía justamente ese fin. Si obedecieres, si oyeres mi voz, si guardares mis mandamientos, si observares mis días, si observares mi fiesta, dice el Eterno, les irá bien. Y justo, ¿por qué? Porque cosechaban en una época dada, ¿sí?, sembraban en una época y cosechaban en otra. Entonces también estaba la cosecha temprana y la cosecha tardía, que también tenía que ver con el tema de las vides y todo lo que es el vino. Que eso podíamos una clasecita de eso, estaría muy bueno. Bien, muchísimas gracias, mi estimado Festo, por su aporte y su pregunta. Bien, el profesor Harold, no sé si tiene una pregunta o va a dar alguna acotación. Profesor, No, adelante. el expositor es Cristian, así que le van a caer 3 preguntas mías a Cristian. Cristian, voy a empezar, hermano, a matar los penaltis como el Rosario, como está prometido. Cristian, pregunta número 1. ¿Por qué es importante, hermano, conocer lo que son los eufemismos, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento? Pregunta número 1. Pregunta número 2.
¿qué pautas o recomendaciones le darías a los hermanos para saber identificar un eufemismo, ¿no? O una frase en la Biblia? Esa sería la número 2. Ahora, el consejo número 3, Cristian, en base a lo que nos has venido compartiendo en la exposición, sabiendo que, como dijo Yohanan, hay variantes textuales, el hermano humilde de a pie, que no conoce el griego ni el hebreo, solamente conoce la Reina Valera, ¿qué consejo le podrías dar tú para que, en base a esa traducción humilde que tiene en su casa, pueda hacer una buena exégesis? Hasta ahí nomás, gracias. Bien. Wow, ¿cómo reconocer los eufemismos? Porque son palabras que no son comunes. En realidad los eufemismos son hebraísmos, ¿sí? Por ejemplo, dice X personaje conoció a su mujer. Es su esposa, no la conoce. ¿Cómo es? Porque la palabra conocer significa tener una relación sexual. Cuando dice y serán una sola carne, está hablando del acto sexual. El hombre y la mujer. Y ahí en ese acto son una sola carne. Eso podemos distinguir de los hebraísmos. Para distinguir eso lleva tiempo. No, la lectura simplista no la vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque necesita el manejo de un estudio un poquito más avanzado. Pero es bueno y recomendable, Harold, que puedan tener siempre profesores como tú, como Yohanan, como Joseph, que puedan darles el camino correcto para que ellos puedan entender. ¿Para qué son los maestros y para qué están? Dice que son como clavos hincados en las congregaciones, ¿sí? Para que podamos, viste, cuando nunca viste pastorear, ¿sí? Y no es que los perritos, por ejemplo, un perro, que yo el otro día vi un documental, creo que te comenté, Marcelo, en un día domingo, te dije que estaba, y veía como miles de ovejas, unos perritos nomás, les guiaban el camino. O sea, simplemente no es que la empujaban, sino que se acercaban y las ovejas solo buscaban el camino, es decir, poder orientar. Por eso necesitan siempre a alguien que les ayude a entender. La Reina Valera tiene muchos errores de traducción, muchísimos, y algunos son interpolaciones también, y algunas cosas lo han hecho a propósito. Pero sabes que tiene una riqueza lingüística muy bonita. ¿Sí? Si bien yo muchas veces la critico cuando hago una exégesis o crítica textual, no es fuerte en su análisis, por ahí se desploma en algunas cosas, como en esta que dijo Yohanan, porque es clarísimo, y justamente la mala interpretación lleva a eso. Lo importante es poder tener a alguien, poder acercarse a algún comentario, y eso lo que vamos a hablar, algún diccionario, pero diccionarios etimológicos, no cualquiera. Hay un montón de diccionarios bíblicos y que hay diccionarios que te dan pena, te dan ganas de llorar, los lees y decís, uy, pobrecito. Pero la gente que está recién estudiando los ve y es como, oh, pero sin embargo es bueno tener un diccionario que tenga una buena explicación y que sea de un erudito bastante bueno, por así decirlo. Yo recomiendo siempre mucho la editorial Verbo Divino, recomiendo mucho el de Alonso Joque, el diccionario, bueno, el de Lothar Cohen de griego, pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado me preguntaste sobre, para que me hiciste como 3 preguntas, la tercera, ¿cómo era la tercera? Bueno, la tercera era, mira, básicamente, Cris, el tema es porque te comento que hay hermanos que, por ejemplo, están en comunidades indígenas, en comunidades nativas y que tristemente solamente tienen acceso a la Reina Valera, ¿no? Entonces, Cristian, en función a eso, la pregunta es, dada la precariedad de hermanos que habitan en comunidades nativas e indígenas y que solo tienen acceso a la Reina Valera, ¿cuál sería tu consejo para estos hermanos humildes para que puedan hacer un exégesis en esa limitada traducción, ya que eso es lo único que... Bien, la relectura del contexto. Por ejemplo, ¿cómo me di cuenta yo cuando estaba recién estudiando de Juan 5:39? ¿Por qué lo tomo como base? Porque fue un texto que me golpeó los ojos. Yo leía, pero el texto no era claro. ¿Cómo te dice anda a estudiar? Y después te dice porque vosotros parece. Entonces seguí leyendo y encontré que decía, pero no que deben venir para que tengan vida, es decir, el contexto, Harold, porque ahí ves una mala traducción. Dice escudriñad, no escudriñáis. Pero
ves el contexto y te lo aclara. Lo otro es que en la Biblia, ¿sí?, todo lo que nosotros vemos en el llamado Keter, en los evangelios, el Nuevo Testamento, está siempre subrogado a el llamado Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros tenemos esa asociación, nunca va a cambiar, porque de ahí viene. Eso es lo que leían los discípulos, y cuando Pablo decía que toda escritura es inspirada por el Eterno, útil para redarguir, por enseñar a todo hombre justicia, estaba hablando justamente de la Torá, del Tanaj, de los escritos, y es decir, tomar esos principios espirituales para acudirlos y agregarlos al llamado Nuevo Testamento, y ahí lo podemos entender. Es importante, como digo, Harold, si ellos tienen una pequeña limitación, es que puedan entender lo importante. ¿Cuándo le erran? Cuando van a profecías, cuando escuchan cosas por ahí que no son y quieren darle su propia interpretación. Y lamentablemente, siempre tienes que tener un educador para poder mejorar, y que el educador sea bueno. Porque para vender humo, decía uno, es fácil. Cualquiera hace un poquito de humito y dice es un incendio, pero en realidad siempre tienen que estar con maestros avalados, certificados, que puedan tener ese toque del cielo, ¿sí? Eso es importante también. ¿Puedo agregar algo, profesor? Sí. Me parece muy importante que hoy destacaste la parte cultural. Yo creo que la parte cultural nos va a ayudar mucho, porque justamente cuando hablamos del mal llamado Nuevo Testamento, si nosotros interpretamos la cultura de ese momento, quién era el poder político, quién era en realidad, quiénes eran los que educaban, cómo estaba compuesta toda esa sociedad, entonces vamos a tener mucho más claro el panorama de que si en realidad los griegos predominaban en su cultura, muchas de las cosas que leemos en este mal llamado Nuevo Testamento puede tener una influencia. Entonces, ahí está el tema. Tenemos que conocer un poquito más en profundidad. Y ahí cuando conocemos, empezamos a descartar, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien más que quiera hacer una consulta? Ya estamos por ahí en el tiempo, pero ¿alguien más que pueda hacer una preguntita? ¿Les quedó claro? ¿Alguno que quiera decir algo? Pues si no entendió algo de lo que expliqué. Bien. Yo les agradezco. Sí, profesor Cristian, algo Manofet. más. De seguro usted se quedó picado por responder un poquito más, aunque entiendo de que la segunda clase de seguro va a ahondar un poco más, pero voy a ir un poquito más en relación a la segunda pregunta que hice, ¿no? Es que, por ejemplo, bueno, y voy a ser enfático, ¿no? En ciertos grupos de WhatsApp, donde se atiende el tema de las ciencias bíblicas, y por ejemplo uno pone, qué sé yo, este texto, eh, libro de Marcos 16, ¿no? Entonces comienzan algunos a argumentar, no, ese es un escrito tardío, ese es un escrito tardío que no tiene nada que ver con la manera de cómo Jesús se manejó y es tardío. Entonces, no sé si pudiese un poquito ahondar más cuando ya alguien de manera directa utiliza esa frase, ¿no? No, ese es un texto tardío que se dijo en el año tal y que no concuerda con el escritor Marco, por ejemplo. O no, este es un escrito temprano y se acomoda a los dichos de Jesús, entre otras cosas. Gracias. Bien. Bien, bien. Bueno, en realidad, mi estimado está hablando de Marcos 16:9, ¿sí? Que es la parte final de Marcos. ¿Cuál es la regla común, pero que no es la regla que es para todos? Que el manuscrito más corto, ¿sí?, o que te contenga menos palabras, por así decirlo, de los miles que hay,
es probablemente del original. ¿Por qué? Porque si hay cosas agregadas, es más probable que se le agregue, que se le saque como un comentario, ¿sí? Y en muchos casos hay partes que son, hay partes en el griego, hay unos manuscritos que a lo mejor si alcanzamos a dar la segunda clase, que no creo en 2 clases pueda hablar eso, vas a ver el manuscrito cómo está cambiado y cómo la mano del escriba quiso adaptar la palabra, achicarla y cambió todo para querer decir una frase que no decía. Por ejemplo, en el texto que dice, este género no sale sino con ayuno y oración, la palabra ayuno no está, no existe. Es algo copiado después, posterior. Ahora entiendo la pregunta del temprano y tardío. ¿Sí? Está hablando con respecto a los textos y a los manuscritos. Entonces, si tú ves Marcos 16:9 en adelante, ¿sí? Del 9 en adelante es algo que se escribió posterior, ¿sí? O que se encontró en manuscritos más tardíos. En los que se han encontrado anterior no ha sido de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las ciencias bíblicas? Está muy bueno estudiar ciencias bíblicas, pero debemos tener también un eje y un hilo conductor con respecto a eso. ¿Sí? Hay gente que a lo mejor repite eso y lo repite porque lo escuchó, pero a lo mejor no sabe a ciencia cierta por qué lo dice. ¿Sí? Por ejemplo, mira 1 Timoteo 3:16. ¿Lo tienes, Marcelo, ahí para leer rápidamente o no? 1 Timoteo 3:16. Tú ves que dice, Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Vivificado en espíritu, recibe en gloria, es un cántico, es un himno de la congregación primaria, de los que están llamados aparte de la comunidad, seguidora de Rabí Yeshua, de Jesús de Nazaret. Entonces, ese cántico, en las traducciones, en muchas traducciones, dice Dios, pero esa palabra Dios no está, no dice Dios fue manifestado en carne. Dice que fue el que fue manifestado en carne. Entonces hay una gran diferencia. La palabra Dios no está. ¿Por qué? Porque es una traducción tardía, posterior. Lo mismo pasa con la introducción del Evangelio de Lucas. ¿Sí? Eso fue tardío, el año 110, 140, por ahí. Promedio fue esos primeros capítulos. Lucas arranca en el capítulo 3. Mi estimado. ¿Querés ¿Lo que te lees lo ahí? lea o...? Sí, léelo. Ah, bueno. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Ahí está. visto de los ángeles. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio del Eterno es el Mesías, seguro. Ahora, no dice Dios. La palabra teos no está en los escritos griegos. Ni en muchas traducciones no está. Está muy bien traducido. Por esta traducción, lamentablemente le han puesto ese toque especial para poder querer decir algo que en realidad no dice. Bien, vamos a seguir con este tema. Este tema es importante. El tema de la interpretación bíblica es muy importante. Yo voy a pasar el PDF completo, no solo lo que puse en la diapositiva, porque es más largo, porque yo hago un análisis sobre cómo se debe abordar. Incluso hay un ejemplo que doy que está muy simple, ¿sí? Parecido al que dije sobre el seco que me dice mi prima, sino con respecto a que yo digo, Juanito fue a buscar el pan fundamental para la vida de su familia. No está diciendo que Juanito fue a la esquina a comprar 1 kilo de pan, hizo un poco de manteca o queso y se lo dio de comer a su familia. Sino que está diciendo en su contexto, en su forma de decir, Juanito salió a trabajar para poder ganar el sustento de su familia. Es decir, el componente pan no pasa a ser un pedazo de masa levadura horneada. Pasa a ser la parte indispensable, ¿sí? Vital para que la familia se sustente. Por eso cuando dice, Juanito fue a buscar el pan para alimentar a su familia, está diciendo, Juanito fue a trabajar, a ganarse el dinero, honestamente, para darle de comer a su familia, pero utilizó un método común que todos entendemos y que en esta época entendemos, fue a buscar el pan para su familia. Bien, mi estimada Chiqui Llanes, ¿quieres hacer una consulta? Sí, bendiciones. Y quiero que me explique
Eclesiastés 14. Eclesiastés 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto sobre aquello que no añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que adelante de él teman los hombres. Bien, escuché muy poco el texto porque se cortaba, pero logra entender que es parte de Eclesiastés, ¿sí? Yo dije, bueno, que abordemos con respecto al tema que Eclesiastés estamos dando. 3, ¿Sí? versículo 14. 3.14. Está hablando de que todo lo que se sustenta o se hace tiene que ver en relación con el Eterno. Sí, exacto, lo bueno, lo malo, que no se agregue ni se saque absolutamente nada. Todo está en poder y bajo el dominio de Hashem, eso es seguro. Eso es claro. Es lo que alcancé a extender del texto porque por ahí se le cortó. No sé si es mi señal o la de ustedes. Sí, no salió muy bien. Estaba con la mano levantada Carlos también. No sé si la última pregunta entraría porque ya estamos en tiempo. Carlos Dante, habías levantado la mano. ¿Querés hacer una pregunta? Carlos Dan. Sí. Yeah, no. Hola. Está ahí, pero está como tildado porque abrió el audio. Ah, bueno. Está abierto el Sí, audio, pero puede pasar, ¿viste? ¿Por qué? por ahí se cae la señal, estamos. Bien, bueno, lo importante es que hayan entendido un poquito el tema. Si he tratado de ser lo más sencillo posible para que podamos entender cómo interpretar el texto, cómo abordarlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo leo el Salmo 91, dice que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Y muchos dicen, literalizan el texto y dicen, ¿qué onda? Dios tiene ala, Dios tiene pluma. O dice que el ojo del Señor, que Dios tiene un solo ojo. Entonces, claro, cuando nos quedamos en el literalismo, cuando son cuestiones figuradas, tendemos a no entenderlo. Y por eso es importante abordar el texto de la manera correcta. No todo es literal, ni todo es midrásico, ni todo es alegórico, ¿sí? Ni todo es símil, pero hay muchas comparaciones y hay muchas construcciones teológicas, que eso es importante entenderlo. Así que bien, hay un método de interpretación que los sabios de Israel, los Jajamín, hicieron presentes y que se llama el método Pardes Paraíso y que tiene que ver con la interpretación de distintos niveles, ¿sí? Literal, comparativa, los drash o comparación, alegoría, mayal, y el nivel sot, que es el nivel más profundo o secreto, oculto, que está ahí. ¿Quién dice por ahí que las letras blancas detrás de las letras negras? ¿Sí? Pero eso ya vamos a ir avanzando de a poquito. Lo importante es empezar cómo entendemos lo básico y vamos de a poco, porque el sol no sale de golpe. No te levantas a las 6 de la mañana y está el sol acá y lo ojo acá atrás. No, cuando sale el sol sale de a poco. El conocimiento, el aprendizaje, siempre tiene que ir de a poco, mi estimado. Estimado Carlos Dan está ahí tratando de comunicarse con el audio, está ahí peleándola. Muy bien, ya vamos cerrando, yo ya di la exposición, sí. Queríamos ver si solamente ahí está, el estimado Carlos Dan se conectó. Dale la oportunidad a la pregunta, estimado Carlos. Desde Mendoza, ¿no? No se escucha. No se escucha. No, lo hubieras escrito porque la pregunta se podía haber hecho también por el chat. Si es muy larga, no se te escucha, brother. Pero bueno. Que me mande la pregunta por escrito y le damos para finalizar a Ángel Tapia, que levantó la mano. ¿Te parece bien? ¿Listo? Shalom, shalom. Solamente para corroborar, ¿qué figura retórica sería el Salmo 91 que mencionó el profe Cristian? Bien, ¿qué tal, mi estimado? Saludos, Ángel. Y tiene que ver con una similitud, un símil, como si una gallina cubra sus polluelos. ¿Sí? Como que bajo el abrigo protector del Eterno te está cubriendo, estás seguro, debajo de sus alas va a estar seguro. Anda a sacar un polluelo debajo de una gallina. Anda. Claro, entonces eso es lo que trata de definir el escritor. Entonces está haciendo la comparación de cómo el Padre, cómo el Eterno
protege a los que le sirven, a los que le aman, a los que realmente se sienten como hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sienten los brazos de Él y que nos cubra. Entonces no significa que Dios tiene alas. Eso se llama antropomorfismos, darle características humanas a Dios en la forma. Entonces, eso es importante. Es como que Dios tiene un brazo, el brazo del Señor, el ojo del Eterno. Te cubrirá. Entonces, no es un tetamorfismo, perdón. Antropomorfismos, antropo-hombre, morfismos de morfe, de forma, forma de hombre al Eterno. Pero en este caso se le está dando la figura retórica de ave. ¿No sería otra figura retórica solamente para corroborar? Porque Sí. recuerdo muy vagamente que es un tetramorfismo. No sé si me puede explicar eso. Sí, también por la palabra. Pero yo estaba hablando de todos los símiles, no solo el de la gallina. Estaba hablando, por ejemplo, el que se tiende la mano, el que se tiende el ojo, ¿sí? Es como que está sentado en su trono, ¿sí? Entonces, claro, nosotros cuando vemos ese lenguaje, nos imaginamos la figura de un rey, ¿sí? Pero no es que, bien claro dice el Salmo, los Tilín, dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, solo para poder darle un acomodo a nuestro nivel intelectual, tratamos de darle una figura, ¿sí?, morfológica o de forma a Dios. Pero Dios es espíritu, y eso es importante también entenderlo. Muchas gracias, Ángel, por tu colaboración también. Gracias a todos, gracias Carlos, gracias Chiqui, gracias Harold, gracias estimada Viviana, Sergio, Claudia, hermano Festo, Isaac, estimado Rob Joel, ahí está, gracias por estar, Jara, Vanessa, no sé, acá algunos no leo algunos nombres, Erika, RL, no sé quién es, pero saludos, Emilia Murillo, Johanán, Rodrigo, Roxana, bueno, a todos los estimados hermanos, muchas gracias por estar. ¿Qué dice? Que dice algo de Apocalipsis. Pero eso, claro. Juan de Apocalipsis que vio, tuvo una visión, ¿sí? Estaba en el espíritu, dice. Pero eso ya es para otro tema. Tuvo una visión, estaba en el espíritu. Por eso yo puedo contestar un montón de preguntas y a veces quizás tengo que preparar un poquito más de tiempo en algunas, porque algunas son muy generales, pero sí lo que tenemos que ver, ¿qué dice? Zacarías 14, claro, Zacarías 14. el libro está partido, si se parte en dos, y la profecía de Zacarías 14. Me está hablando la estimada Viviana. Pero nosotros tratamos de que siempre las preguntas sean con respecto al tema, cómo abordar el texto, cómo verlo. Por ejemplo, Harold dice una pregunta muy específica y muy buena. ¿Cómo hacemos los hermanos que no tienen cierta preparación o no tienen literatura alrededor? ¿Cómo hacer para interpretarla? Por eso, a veces, ¿cuál es el error? La gente ve películas, escucha en internet, lee 2 o 3 veces la Biblia y se pone a dar una enseñanza. Entonces, ahí es donde está el error, hay que prepararse, eso es importantísimo hacer. Una pregunta. Llegamos ya al final, estamos pasadísimos de la hora. Ahí, si tú lo permites, Marcelo, vos que sos una pregunta. Yo por vos, te cuidamos a vos, profesor. Sí. Juan, decime. Muchas gracias. Con relación a lo que comentaba el hermano, con el Salmo 91, después el de cubría con sus ¿cómo se llama? Alas, o eso de la gallina. Gallina o águila. O águila. Sí, y usted hizo mención que era una que la palabra que usó, perdón, que figuras, se me fue ahorita. Eran ¿qué dijo? Pero son comparaciones. Comparaciones, pues. Antropomorfismo. Muchas gracias. Mi pregunta es, hacía mención de Apocalipsis porque cuando Juan, como bien dice usted, vio en visión, se supone que él estuvo viendo un trono, vio ángeles, vio seres celestiales, vio un río, vio muchas cosas. Entonces es como cuando uno sueña o tiene una visión y ve algo y lo trata de platicar tal como él lo entendió o lo trata de relacionar para que la gente le entienda. Bien. ¿Ahí Marcio también entra eso? Bien, sí.
¿Me permite algo, Marce, para poder aclarar y ya cerrar? Así, esto quería otra pregunta, pero ya preguntó 2 veces. Para la otra Sí, clase, profesor. Sí. un poquito. Bueno, voy a explicarle algo cortito. Busquen Apocalipsis 21, 7 o 9, si no me equivoco. Busquen la Nueva Jerusalén. Ahí les va a aclarar, acá se le va a aclarar todo el tema muy fácil. Acá la tengo, profesor. Listo, ¿me la puede leer? 21. Márqueme de nuevo si la busco. Apocalipsis 21. Viviana. Sí, estimada 21. Viviana, reconozco su voz. Espéreme un segundo que la encuentre. Porque es media... 21:9, yo la tengo. Sí. Ya la encontré. Pero si quiere, léala usted. Bueno, yo la tengo. 21:9, en la versión Reina Valera, léala para que la entendamos. Para porque los numeritos, viste, que se van... No, pero acá lo encontré, pero bajó fuego del cielo y los devoró. No. Y el diablo, su seductor... No, 21:9. Acá. La Nueva Jerusalén. Acá, Sí, acá lo tengo. Pero para porque se me enredó el... ¿Viste cómo están los numeritos en la Nueva Jerusalén? Ah, está en la Nueva Jerusalén. Bien. Sí, claro. Pero ya la tiene, profesor, ahí. Léala directamente. Me estoy demorando. Sí. Claro, porque ya estamos pasados de hora. Bien, dice así, miren. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, ¿sí? Y habló conmigo diciendo, escuchen bien, y se lo voy a leer, ni le voy a ir al griego ni a nada, ni voy a hacer una exégesis tan compleja, simplemente comprensión lectora. Y habló conmigo diciendo, ven acá, come on, ven, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y qué dice? Y me llevó en el espíritu, entiendan, ven acá, te voy a mostrar. ¿Qué cosa le iba a mostrar? La desposada, escuchen bien, la esposa del Cordero, texto y contexto. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Qué pasó? Paren. Acá se nos cae un montón de castillos de naipes que han construido los falsos maestros o los que están ahí, meta a ver películas en Netflix y se ponen a predicar. ¿Qué dice? Ven acá, te voy a mostrar algo específico. Te voy a mostrar la desposada del Cordero. Te voy a mostrar algo. ¿Sí? ¿Quién es la esposa del Cordero? El pueblo de Dios, ¿no es cierto? La comunidad de Israel, la comunidad de los llamados, la comunidad de los santos. ¿Sí? La desposada, la esposa del Cordero. Diga, aleluya, dijo un amigo. Dice, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró. A ver, ven, te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Te voy a mostrar la comunidad. Ven, te la voy a mostrar. ¿Y qué dice? Me llevó en el espíritu y me mostró la Santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Todo esto yo lo tengo en un estudio, una exégesis de los números, la gramática, hay un montón de cosas tremendas acá, pero con este texto ya se lo dejo claro. ¿Qué quería decirle? Ven, te voy a mostrar la comunidad del Eterno. Y dice que el ángel le mostró, el Malak, el enviado le mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. O sea que la Jerusalén que descendía del cielo, ¿quién es? La comunidad del Eterno. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. ¿Hice mucho lío, espamento para entenderlo? No, solamente vi el texto y su contexto. Así que eso es lo que vamos a aprender en la siguiente clase. Muchas gracias por estar, gracias por compartir y créanme, hay mucho que aprender y muchísimo que ver. Que el Eterno les bendiga tremendamente. Gracias, estimada comunidad, gracias, Marcelo, gracias porque soy parte de la casa y me tocó esta vez enseñar. Así que bendiciones del Eterno, gracias también a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que me dieron la oportunidad de poder enseñar. Así que muchas gracias también a ellos, que todo lo que puedo ser o aspirar a ser, se lo debo también al Eterno y a mi familia, que es maravillosa, que es lo mejor que me tocó en la vida.
Muchas gracias, profesor. Saludamos a todos los queridos participantes, a los amigos que hoy nos visitaron, a todos los hermanos en la fe. Y bueno, abrimos los micrófonos para saludarnos porque es la costumbre que tenemos de despedirnos y todos tenemos ahí para poder decir una palabrita y saludarnos y bendecirnos. Que el Eterno los bendiga grandemente. Muchas gracias. Así es, profe, que el Eterno le